Hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a utilizar la regla empírica de la distribución normal aplicada a las finanzas personales y a las finanzas empresariales. Eh, Supongamos que ustedes tienen un salario quincenal de 15,000 pesos y bueno, desean saber de ese salario cuánto tienen que apartar para cubrir sus gastos y qué parte del salario podrían utilizar para invertir en algo que no sea el banco para que les genere un rendimiento, como en un fondo de inversión, por ejemplo, o invertirlo en una empresa. Y ustedes tienen un registro histórico de sus gastos quincenales, ¿sí? Del año pasado, por ejemplo, la quincena uno gastaron 5,962, la quincena 2 6,324 y así es a la quincena 24 que bueno, normalmente fin de año se gasta más. Entonces este es su registro histórico y muchos se preguntarán, bueno, ¿cómo puedo yo responder esa pregunta si mis gastos son tan variables como esta gráfica? Aquí ustedes pueden ver la gráfica de los gastos quincenales. Le voy a poner las etiquetas, ¿sí? La voy a hacer un poquito más grande los datos y ustedes se van a dar cuenta pues que efectivamente tiene bastante variación estos gastos quincenales, ¿sí? Hay ocasiones en las que gastan un poquito, como 3,800. En otras ocasiones gastan mucho, 9,000, gastan el triple. Fíjense, de 3,800 a 9,000, estamos hablando de casi el triple. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo establecer un límite quincenal a para gastos y el resto para inversiones? Van a empezar ustedes. Eso es muy difícil de responder porque hay mucha variación en mis gastos quincenales. Pero bueno, afortunadamente esto se puede responder con la regla empírica de la distribución normal. Y ojo, esta tabla puede hacerse no nada más quincenalmente, alguien la pudiera hacer semanalmente, porque le pagan cada semana, alguien la pudiera hacer mensualmente, ¿sí? Inclusive diariamente. Pero a mí se me hace algo muy práctico de forma quincenal, porque bueno, es un periodo ni muy corto ni muy largo como un mes. Entonces creo que es fácil este, esta tabla y tiene 24 datos que no es, ni son muy poquitos ni son muchos, son suficientes para aplicar esta regla empírica. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el promedio o la media poblacional con la función promedio. ¿Sí? Es una media poblacional porque utilizamos toda la población del año pasado, que son 24 quincenas, y necesitamos la desviación estándar, desves.p, porque es una población. ¿Por qué? Porque es el 100% de las quincenas del año pasado. Por eso estoy utilizando la desviación estándar de la población. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos que en promedio gastaron 5,972 cada quincena en gastos de agua, de luz, teléfono, alimentos, etcétera, etcétera. Y la desviación estándar, ¿sí? Es un indicador de variación con respecto al promedio. Nos dice que, bueno, en promedio, eh, la desviación de cada uno de estos 24 datos, en promedio se alejan en 1,400 pesos de los 5,972, que es el valor central, es el promedio. En primer lugar, deberíamos responder qué relación tiene la regla empírica de la distribución normal con mis gastos quincenales. Entonces, bueno, para esto tenemos que recordar un poquito qué es la regla empírica de la distribución normal, que nos dice que bueno, alrededor del centro de los datos, es decir, que mi media poblacional o muestral, alrededor del centro, si yo le sumo una desviación estándar y le resto una, en este intervalo se van a encontrar el 68% de mis datos, ¿sale? Y que si yo le agrego una desviación estándar más,
ahí está, perdón, que si a este valor central yo le agrego no una, sino dos desviaciones estándares a la derecha y le resto no una, sino dos desviaciones estándares a la izquierda, en este intervalo de la media más menos dos desviaciones estándares van a estar el 95% de mis datos, de mis quincenas, y que si yo al valor central, al promedio, que es el promedio poblacional o muestral, si yo le sumo una, dos, tres desviaciones, pero que si le resto una, dos, tres desviaciones, en este intervalo de la media más menos tres desviaciones, se van a encontrar el 99.7% de mis datos o de mis quincenas. Ahí lo tienen ustedes, ¿vale? Entre la media más menos una desviación está el 68%, está el 95% y está el 99.7%. Entonces, eh, esto nos dice la regla empírica de la distribución normal. Y es empírico porque son porcentajes en función de, de la experiencia con muchos tipos de datos. No es una ley, no significa que vaya a ocurrir siempre, pero va a ocurrir algo similar o algo aproximado a estos porcentajes 99.7, 95, 68 que ahorita vamos a corroborar. ¿Vale? Para conocer estos intervalos tenemos que determinar el valor del límite inferior y límite superior de la media menos una y más una desviación. Para esto entonces vamos a utilizar la función igual la media, que es 5.972 menos una por la desviación estándar. Y para el límite superior número 1 también es el valor promedio más una desviación estándar. Y bueno, ¿qué significa este cálculo? Bueno, según la regla empírica de la distribución normal, nos dice que el 68% de los datos, que son los datos de nuestros, bueno, de los gastos quincenales, ¿sí? Eh, o el 68% de las quincenas, mejor dicho, los gastos totales oscilarán entre 4.538, que es el límite inferior 1, y 7.406, que es el límite superior número 1. Vamos al segundo límite inferior y al segundo límite superior. Ahora vamos a calcular la suma de la media menos dos veces la desviación estándar y también vamos a calcular la suma más dos veces la desviación estándar poblacional. Ahí tenemos el límite inferior número 2 y el límite superior número 2. ¿Qué significa estos valores de 3.103 y 8.840? Significa nada más y nada menos que el 95% de las 24 quincenas se espera que los gastos totales oscilen entre 3.104, bueno aquí yo le redondeé, le voy a redondear, entre 3.104 y 8.840. Finalmente, para terminar de interpretar la regla empírica de la distribución normal, voy a calcular el límite inferior y el límite superior número 3. El primero se calcula con la media menos 3 veces la desviación estándar poblacional y la media más 3 veces la desviación estándar poblacional. Le ponemos ahí, le quitamos decimales para no tener tantos dígitos. ¿Y qué significa este intervalo? Bueno, según lo que la gráfica que vimos de la regla empírica, significa que el 99.7 de las 24 quincenas se espera que los gastos totales de la quincena oscilen entre 1.670 y 10.274 pesos. Ahora vamos a ver qué significa un poquito más claramente esto. ¿Cuántos son el 68% de 24 quincenas? Bueno, lo podemos calcular aquí, 0.68 por 24 quincenas. Son 16.32. ¿Cuántos son el 95% de las quincenas? Bueno, son 95, 0.95 por 24.
Ahí lo tienen. ¿Y cuántos son el 99.7 de las 24 quincenas? Ahí lo tienen ustedes. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es lo que dice la regla empírica de la distribución normal. Entre 16 y 17, entre 22 y 23, entre 23 y 24. Vamos a ver si es cierto. Eh, Voy a ordenar mis gastos. Si se fijan aquí, pues están en desorden, no están ordenados de menor a mayor. Entonces los voy a copiar para tenerlos aquí en esta columna. Voy a pegarlos y voy a ordenar mis datos. Voy a continuar con la misma selección de menor a mayor, los valores, en la columna P. ¿Vale? Aceptar. Entonces me ordena del más chiquito, 3820, al más grande, 9479. Ahora, ¿cuántas quincenas eh, los gastos se encuentran entre 4538 y 7406? Busco primero ver qué valores son eh, iguales o mayores que 4538. Aquí está. Empiezo aquí. El 4569 es mayor a este límite inferior, pero el 4381 ya no entra porque es menor que este valor en gris. Entonces voy a señalar desde este valor hasta el 7406 o menos. Voy a señalar, ahí lo tienen ustedes, hasta el 7115. Lo voy a poner con color anaranjado para que coincida con esta celda. Entonces ya el 7668 ya entra en otro intervalo. Ahora estos datos que están en este intervalo anaranjado, 4538, 7406, ¿cuántos datos son? Aquí dice que son 16 datos, ¿sale? Lo real es 16. La regla empírica dice entre 16 y 17, pues no está nada mal, muy acertada la regla empírica. Ahora, para el intervalo del promedio más menos dos desviaciones estándares, en otra columna aparte, voy a señalar los datos, ¿sale? En esta columna voy a marcar los datos que se encuentren en el intervalo de 3104 a 8840 y busco primero los valores de 3104 hacia arriba. Entonces busco, y bueno, el 3820 es mayor a 3104, entonces sí entra desde este valor hasta 8840 o menos. Ahí tienen 8382, es menor que 8840, entonces entra en este intervalo de color azulito, lo pintamos de azul. Y vemos que en este segundo intervalo de la media más menos dos desviaciones estándares tenemos 23 datos, es decir, 23 quincenas, que no está nada mal porque la regla empírica dice 22.8 entre 22 y 23. Ahora, para el tercer intervalo, que es entre la media más menos 3 desviaciones estándares, bueno, buscamos los datos entre 1670 y 10.274. Entonces, bueno, voy a poner acá otra vez el conjunto de datos, le quito el colorcito para volverlo a pintar de color gris. Busco 1670 o más, bueno, 3870 es mayor a 1670 y entro en ese intervalo. Y 10.274 pues es mayor a 9.479, entonces entra este último dato también. Ahora, todos estos datos, si los marco en gris y los cuento, aquí el recuento me dice nada más, nada menos que tengo 24, que está muy cerca de 23.93. Entonces, esto es lo real, es la cantidad de datos que se encuentran en ese intervalo contra lo que dice la regla empírica, pues es muy precisa. No es exacto porque es una ley, pero tenemos la certeza que va a ser algo muy, muy aproximado. Entonces, de esta forma yo puedo relacionar la regla empírica con mis gastos quincenales. Ahora, fíjense, ¿qué pasaría si una persona dice, no, pues yo voy a tomar como referencia el gasto promedio quincenal, o sea, mu o x testada, si fuera una muestra? Si tomo ese valor como referencia para
pues para la cantidad que debería mantener en efectivo disponible cada quincena para mis gastos. ¿Sería bueno? ¿Sería malo? ¿Sería de más? ¿Sería de menos? Bueno, pues lo podemos averiguar con la gráfica. Si yo considerara el promedio MIU, es decir, 5.972, ¿qué ocurriría? Pues lo puedo averiguar aquí, ¿no? En esta gráfica. Puedo ponerle una línea. Aquí yo tenía una línea de color que va al frente, ¿vale? Fíjense, si yo tomara el promedio, que es 5.972, voy a hacer un poquito más pequeña. Está. 5.972 más o menos es aquí. Estos son menores. Todo, la línea roja es el promedio. Y si yo dijera, no, pues con eso la haces, lo demás, inviértelo. Pues ¿qué hubiera pasado? El primer mes sí me hubiera alcanzado, el segundo y el tercero no me hubiera alcanzado, el tercero y el cuarto, si alcanzo, el quinto no me alcanza. Por acá me parece que son sexto, séptimo, octavo, quincenas, perdón, dije meses, son quincenas. La primera quincena, sí, la segunda y tercera no, sí. Por ejemplo, esta me hubiera faltado mucho, aquí me sobra. En resumen, si yo tomo el promedio, fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 de las 24 quincenas no me alcanza para mis gastos si yo nada más dejo el promedio de gastos quincenales para precisamente esos gastos y lo demás lo invierto. Y eh, no me hubiera alcanzado para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. En 10 quincenas tuve gastos mayores a 5.972. Entonces en 10 quincenas no me hubiera alcanzado el promedio como valor de referencia y en 14 quincenas sí me hubiera alcanzado. Entonces no es muy buen parámetro el promedio como referencia para apartar una cantidad para mis gastos quincenales. Y también lo podemos verificar aquí en esta liga que ustedes ven en pantalla con el GeoGebra. Si voy a poner aquí mi pantalla en GeoGebra, es una aplicación eh, de este sitio de Google. Y yo puedo graficar la regla empírica de la distribución normal ingresando aquí el promedio, que es 5.972 y la desviación estándar, que es 1.434 pesos. Y escojo aquí, eh, pues, ¿qué pasa si yo aparto nada más el promedio? Sí, a ver, voy a, voy a actualizarlo de nuevo. Ahí está. Voy a elegir primero el tipo de análisis, que es un análisis por la izquierda. O sea, si yo aparto el promedio, ¿cuál es la probabilidad de que que gaste ese promedio o menos? Pongo el promedio 5.972, ponemos la desviación estándar que es 1.434, ponemos el valor de referencia que los gastos de la quincena sean menor o igual a el promedio 5.972. Entonces este valor de aquí
es la probabilidad, ¿sí? Si yo me voy al promedio, la probabilidad de que me alcance 5.972 para cubrir mis gastos quincenales es de la mitad, es del 50%. Por eso en la gráfica nos salían que 14 quincenas sí me alcanza y que 10 no, ¿sí? Es una probabilidad, no es una ley exacta, entonces más o menos es la mitad de las quincenas sí me alcanza y la otra mitad no, ¿vale? Y aquí también podemos comprobar lo que dice la regla empírica de la distribución normal, ¿sí? Si escojo los intervalos, la función de intervalos y meto aquí estos valores, me va a dar 68%. Entonces le puedo poner 4538, 7406, me da 68%, que es lo que dice la regla empírica. Si ingreso 3104 y 8840, ahí está el 95% del segundo intervalo de la regla empírica. Si ingreso 1670 y 10.264, 99.7. Ahí lo tienen ustedes. De una manera un poquito más gráfica. Voy a mover de nuevo acá mi gráfica, ¿vale? Y entonces, bueno, la respuesta del B es que el 50%, es probable que el 50% de las quincenas no te alcance para cubrir tus gastos y el otro 50% sí te alcance. Si nada más apartas 5.972 cada quincena y el resto lo inviertes. Y por último, pues la pregunta del millón: ¿qué cantidad debo apartar de mi salario quincenal si deseo que me alcance para cubrir los gastos? Quizá no el 100%, el 90%, el otro 10%. Bueno, pues a ver cómo le hago. Le pido a mi vecino, al esposo, a la esposa, a mi papá, a mi mamá, pero que me alcance el 90% de las quincenas. ¿Cuánto debo guardar? Ya sabemos que el promedio no. Necesito más. ¿Qué tanto más? Para eso necesito eh, poner aquí la probabilidad o el nivel de seguridad de que con esa cantidad me alcance. ¿Qué probabilidad o qué porcentaje de las quincenas pues quiero que me alcance esa cantidad de apartado? Bueno, el 90%, ¿sí? 90% de las veces, que normalmente se pone como 0.90 en probabilidad. En Z, ese 0.90 eh, lo convertimos a unidades Z o unidades de desviación estándar con esta función, ¿sí? Igual distribución.norm.stand.im, ingresamos el nivel de seguridad en porcentaje. Entonces, aquí tenemos nivel de seguridad en probabilidad entre 0 y 1 y en nivel de seguridad en unidades de desviación estándar, es decir, en un valor de la tabla de la distribución normal, pero bueno, en lugar de irme a la tabla, con esta función me va a entregar valores. Y entonces el inciso C lo puedo responder aquí, ¿sí? Esa cantidad para apartar y pues que tenga una seguridad, una tranquilidad de que el 90% de las veces me va a alcanzar, lo puedo calcular aquí. Sería el valor promedio más pues ese colchón, ese amortiguador por encima del promedio que se calcula multiplicando el nivel de seguridad en unidades de desviación estándar, unidades Z, por la desviación estándar, en este caso poblacional, que son 7.809, ¿sale? Entonces, yo con 7.809 que aparte, tengo la tranquilidad de que el 90% de las quincenas me va a alcanzar. Vamos a ver gráficamente si eso tiene sentido. 7.809, le voy a quitar las decimales. 7.810, se redondeó. Entonces vamos a ver pues si será cierto.
voy a colocar aquí mi barra del promedio, la barrita roja es el promedio, ¿vale? Entonces, si ustedes ven aquí, voy a colocar en el 7810, está más o menos aquí, ¿sale? Fíjense, solo hubo 3 quincenas que no me alcanzó, o que no me hubiera alcanzado. Si te fijan, todas estas quincenas gasté menos de 7810. Solo en esta gasté un poquito más, en esta y en esta gasté más. Es decir, en 3 quincenas no me alcanzó, pero en 21 quincenas, 21 de las 24 sí me alcanzó, que es el 87, perdón, 87.5, casi el 90%, ¿sí? Casi el 90% de las veces pues me hubiera alcanzado. Entonces, sí tiene sentido este valor, ¿vale? Sí tiene mucha lógica. Y me puedo regresar al promedio. Si yo el nivel de seguridad eh, es del 50%, fíjense lo que pasa. Me da un cero. Si me da un cero, eso significa que que es cero por sigma me va a dar cero. Entonces, este valor va a ser es el promedio de acá arriba. ¿Qué significa? Bueno, que el promedio me da una probabilidad de cubrir el 50% de las quincenas, mis gastos, pero el otro 50% no me va a alcanzar el dinero, ¿vale? Si yo quiero una seguridad un poquito mayor del 95%, que el 95% de las quincenas me alcance, pues necesito 8.300, necesito un poquito más de dinero, 8.331, ahí está, ya me alcanzó en solo 2 quincenas, no me va a alcanzar estas dos. Entonces tenemos que 22 de 24 me va a alcanzar, perdón, me va a dar 22 de 24, el 91.6, bueno, muy cercano al 95. Entonces, bueno, aquí yo puedo jugar hasta el 99, si yo quiero casi el 100%, bueno, con 9.300, ¿verdad? Ya me voy acá arriba, 9.300, y solo una quincena no me alcanzaría. Es decir, que 23 de 24 quincenas, que es casi el 96%, si me alcanza. Entonces, yo puedo jugar aquí con los niveles de seguridad. Y esto lo puedo aplicar también a las empresas. Si ustedes fueran una empresa y eh, esta columna fueran sus gastos quincenales de salarios de los trabajadores, renta, agua, luz, teléfono, impuestos, y quisieran saber cuánto deben apartar para, pues para cubrir eso. A esa cantidad se le llama nivel óptimo del fondo de maniobra, que bueno, son los recursos financieros que una empresa necesita permanentemente para cubrir sus gastos de las actividades comunes, como compra de materiales, pagar salarios, pagar luz, pagar impuestos, pagar renta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que nosotros lo veríamos como la cantidad que yo debo apartar de mi salario, ya sea debajo del colchón, en efectivo, en tarjeta de débito, para cubrir mis gastos quincenales. Y una última pregunta, bueno, ¿qué cantidad puedo invertir cada quincena? ¿Sí? Tranquilamente, libremente, para que no se devalúe mi dinero en el banco. Luego hay gente que por miedo, ¿sí? Por miedo, en lugar de dejar 7.800, tiene en el banco 20.000, tiene 30.000, porque pues cree que se le puede ofrecer, pero pues realmente no necesitamos tanto, no necesitamos 30.000 ni 40.000. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué cantidad puedo invertir para que no se devalúe mi dinero? Entonces, bueno, si yo necesito eh, 7.810 cada quincena, y anteriormente ya se mencionó que el salario quincenal fuera de 15 mil pesos, bueno, yo puedo tranquilamente invertir lo que me sobre de mi quincena, que son 15.000 menos
lo que yo debo de guardar, que son 7.810, apartar, eso sí, no los voy a tocar, porque de ahí voy a pagar agua, luz, teléfono, renta, el, el, el Netflix, etcétera, etcétera. Yo puedo tranquilamente apartar 7.190. Esta cantidad yo la podría invertir cada quincena en acciones, en empresas, en fondos de inversión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo podría dedicar esa cantidad para hacer crecer mi dinero en lugar de dejarlo en el banco. Y tranquilamente estar seguro que con apartar 7.810, 8.000 si quieren, podría salir el 90% de las veces. Ya si algún día se me atora, me falta dinero, pues quizá pido un poquito prestado o bien subo a 99% el nivel de seguridad y aparto 9.300 y puedo invertir 5.692 cada quincena. Obviamente, si yo pusiera este, pues este nivel óptimo de cantidad apartada, que es el promedio, más un colchón de dinero de seguridad, fíjense lo que pasaría, 9.308 está aquí. Pues lo que me sobraba de esta quincena, son de 9.300 menos 5.000, me sobrarían como 4.000, los podría invertir la siguiente quincena, ¿sí? Todo lo que me fuera sobrando quincena con quincena, lo podría invertir la siguiente quincena, ¿vale? Entonces, este es el uso de la distribución normal, pues tiene bastante aplicación aquí en las finanzas personales, en las finanzas de las empresas también, para que lo utilicen para su beneficio, para que realmente ustedes aparten nada más esto cada quincena o cada semana que les paguen o cada mes y puedan invertir tranquilamente esto sin temor a que van a necesitar más dinero, siempre y cuando pues tengan sus datos históricos de, pues creo que un año es un buen periodo. Entonces, bueno, aquí termina este video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse a mi canal. Muchas gracias.